Bien, pues bueno, les quería comentar una cosita. Estoy revisando las calificaciones y pues hay varias trabajos que he devuelto porque no suben los soportes y les voy a hacer llegar a sus correos, buenas noches, les voy a hacer llegar a sus correos el tema de las calificaciones. Sí, acá me bota un promedio según los trabajos presentados de calificaciones. Pues hay unas personas que pues no pudieron continuar en el proceso, entonces pues no han entregado trabajos. Bien, entonces es como un promedio de calificaciones. Realmente como esta plataforma es nueva, digamos que yo quisiera que de pronto don Helber, si tiene su correo abierto, si yo le envío este correíto donde dice avance, incluir resumen del trabajo del alumno, me puede confirmar qué tipo de información le llega. Si es la misma información que yo tengo plasmada acá, con el ponderado de todas las calificaciones según las actividades, o que le llega a su correo, don Helber, ¿no se puede revisar? Ya reviso el correo. Listo, don Helber, ahí quedó pendiente. Entonces, a ver si lo puedo notificar las calificaciones de esta forma para que ustedes tengan conocimiento de qué puntaje tuvieron por cada actividad. Si no, no tengo idea. Me toca tomar pantallazos y enviárselos a través del grupo para que ustedes los revisen. ¿Listo? Sí, profesor, sí me llegó. Allá aparece pues la actividad y aparece si está entregada y la nota. Ah, ok. ¿Le parece lo mismo un resumen como esto, como lo que está acá? Permítame un momento. Sí, me Sí. aparece exactamente eso. Sí. Ah, ok, listo. Entonces es más fácil para notificarles las notas del curso, ¿bien? Entonces, hay unas personas que no aparecen aún con algunos trabajos, entonces, pues la idea es que los podamos completar. En el caso de Kevin, le hace falta por entregar dos actividades, la laboratorio de autónomos y el cuestionario de energía. No me aparece licenciado acá, ¿bien? Entonces, para que porfa se pongan al día en el transcurso de esta semana, porque ya el lunes, digamos que tengo que Profe, una pregunta, ¿y yo también figuro en eso? todos, digamos que les voy a enviar las notificaciones para que ustedes miren cuáles trabajos, porque no sé tampoco, a varios les he devuelto los trabajos porque no me adjuntan los archivos. ¿Ven? Entonces yo genero ahí una nota y le doy a enviar y supongo que les llega alguna notificación al correo o cuando yo les evalúo a ustedes les aparece algún tipo de notificación. ¿Me confirma, don Herbert? Si yo le evalúo a su merced una actividad, ¿le aparece un correo notificándole que yo le evalué esa actividad? No. Sí, señor, sí aparece, pero usted va al lado, en la plataforma donde dice trabajos, y ahí dice entregado y puede ver calificación. Ah, ok, pero digamos, no les notifican a ustedes al correo electrónico que yo les evalué la actividad. Como correo no, sino por tarea entregada sí aparece la calificación. Sí, En el Classroom. por correo no aparece. Eso se puede configurar, profe. Ok. Señor. Eso se puede configurar para que llegue un correo a cada persona cuando lo califique. ¿En qué parte? Pues es de cada uno, de cada estudiante, en Ah, configuraciones. ok, Sí, señor. listo. Sí, entonces la idea es, uno, pues invitarlos a que completemos las actividades y dos, pues les voy a generar unos correos
con las evaluaciones para que miren las notas y si les aparece algún trabajo devuelto, pues por favor para que vuelvan y lo suban, ¿listo? Entonces estoy en ese proceso de verificación, a ver cómo podemos, pues digamos que ya entregar unos resultados finales. Hay otra actividad que voy a generar, que digamos que es como la última evaluación, que es el laboratorio que les envié a través de WhatsApp para que lo subamos a través del Classroom, ¿listo? Eso como evidencia de que se vio el tema de sistemas de conexión a la red, ¿listo? Que fue la actividad que desarrollamos el lunes, que les envié por WhatsApp, ¿listo? Profesor, yo estuve desarrollando esa actividad y tengo unas dudas, unas inquietudes con Claro que respecto. sí, señor. Sí, don Helber, cuénteme las inquietudes. ¿Ya iniciamos con las dudas o su merced va a Sí, terminar de no, hablar sobre las notas? no, el tema es, estoy verificando notas, y les va a llegar un correo a ustedes notificándoles las notas. Si no les llega el correo con las notas es porque no trabajaron en Classroom, entonces ya entramos a mirar los que me enviaron trabajos por WhatsApp, como fue el tema de la ponderación de las notas, ¿listo? Según lo que recibí por WhatsApp. Eso es como, y hacerles pues, la invitación a que pues se pongan al día algunas personas con los trabajos. Profe, una pregunta. Resulta que yo le notifiqué a usted en una clase y también le envié el WhatsApp de que me verificara, porque yo la contesté y me resultó rechazo. O sea, 0 punto. Yo le dije, por favor, que verificara eso. Su merced de faca, ¿cierto? Sí, cómo no, profe. La última, creo que la última, que es un cuestionario que yo la presenté, pero no me figura, al enviar resuelto y todo, me figuraba, mire su puntuación y salía 0.0. Ah, no. No, sí me llegó la actividad, A mí pero no también se la he evaluado todavía. Ah, yo bueno, profe, contesté, pero gracias. no sé si llegaría. ¿Me confirmas, doña Ida? Tú estás en el grupo de Villa Felicidad, ¿cierto? Sí. Doña Ida, tú apareces No con me una escucho. entrega en el Classroom. ¿Cómo Tú me has enviado trabajos por WhatsApp, ¿cierto? se entrega? No Pero te escucho muy bien. no entrega nada según él. No, enviado nada. No te escucho muy bien, doña Ida. ¿Me confirmas? En el Classroom no apareces con notas, entonces ya me toca verificar con lo que me has enviado por WhatsApp. El cuestionario no aparece enviado. Y ahora, ¿cómo hago? Dime, dime, es que no te escucho. Si me puedes escribir por el chat interno de acá, es como mejor porque no te escucho muy bien. Buenas noches, profe. Qué pena. Yo tenía el mismo Señorita Jessica. inconveniente del cuestionario. Yo también lo envié Pero sí, y me sí me parecía aparece. que no. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, Si profe. verificas, Gracias. si verificas acá en la pantalla, aparece el último que me lo enviaste. Lo que está en verde es que me lo enviaron, pero no lo he calificado aún. ¿Listo? Ah, ok. Ah, bueno. Listo. Entonces, pues bueno, la invitación es a que terminemos de completar las actividades que nos hacen falta y pues ya el lunes hacemos la retroalimentación de las notas. Bien. Entonces, estábamos con caso de estudio de conexión a la red.
y vamos a aclarar hoy dudas según lo que ustedes habían alcanzado a desarrollar. Entonces, por ahí me comentaba don Helber que tenía algunas dudillas. Don Helber se fue. Sí. Profe, una preguntita. Sí. Digamos en mi caso que pues yo no pude verificar la disponibilidad del transformador. En el recibo no aparece como esa información técnica y pues en internet tampoco se pudo hacer. ¿Ahí qué podría hacer en ese caso? No lo desarrollas con el recibo del vecino, de un tío, de un familiar que tengas en Bogotá o que tengas a los alrededores, básicamente. Todas las, Porque todas las páginas, dime. es que aún así pues yo empecé a realizar el ejercicio. Pues yo supuse que sí Sí, podía hacer una inyección eh, a la red que no superara el 15% y pues yo empecé como sí. a realizarlo, o sea, como si yo lo fuera a montar en mi casa. No, Ok. no sé si esto Bueno, lo... en este punto entonces tomas un pantallazo de lo que te salió ahí que no aparece, usuario no registrado y eso, y ya digamos que lo reemplazamos por esta imagen de la disponibilidad, como Ah, para ok, que no pierdas lo que listo, sí, señor. gustó. Profe, yo Eh, tengo varias preguntitas. sí, señor. Bueno, la primera pregunta es con relación cuando uno calcula la corriente máxima para determinación del calibre del cable, que es como el punto 12 del ejercicio. Sí, señor. Esa formulita pues está rara porque en la formulita dice que se toma la corriente de Entonces, cortocircuito, se multiplica por 1.25 y luego por 2. Y ahí el cálculo que usted hizo fue multiplicarla por 1.25 y luego por 1.25 nuevamente. Entonces, eh, hay algo raro en la fórmula ahí. sí, no, realmente digamos que para hallar el calibre del cable y los dispositivos de protección, lo que yo hago es tomar el valor de la corriente en cortocircuito, ¿cierto? Y a Sí, ese valor de la corriente en cortocircuito le hallamos la corriente máxima. La corriente máxima se halla multiplicándolo por 1.25. correcto. Ajá, sí. Y después, para yo hallar el calibre del cable, esa corriente máxima que hallé la multiplico por 1.25, otra vez. Entonces, si no, tal vez Está está errada la fórmula. la fórmula. Sí, señor. Pero sí se Sí, multiplica por 2 veces 1.25. sí, correcto. Pues a mí me quedó la duda, digamos, de ese procedimiento que usted hizo de analizar. Es que no sé exactamente cuál fue el análisis que hizo, que fue a una tabla, miró que bueno, pues había que determinar la temperatura del lugar, ¿cierto? Y con base en la temperatura máxima del lugar, mirar pues la capacidad del cable. Hizo ahí un análisis que no lo entendí bien. O sea, yo miré el video y no entendí exactamente qué fue lo que hizo. O sea, ¿por qué deduce que el calibre del cable es 14? Ah, ok. Porque por normativa eléctrica, el calibre de cable de menor capacidad que yo puedo usar es el calibre 14. Ah, ¿Sí? eso es una norma, ¿sí? O sea, no hay que hacer mirar ninguna temperatura ni nada en la tabla.
No, pues digamos que ahí lo que hacemos es una correlación mirando si el calibre 14, haciendo los factores de corrección de temperatura, nos da una capacidad que nos soporte la corriente que vamos a trabajar. Sí, es como la inversa. ¿Qué sucede? Que digamos que a mí me puede dar, un ejemplo, una corriente muy bajita, me puede dar una corriente de 1 amperio, pero por normativa eléctrica en nuestro NTC nos dicen que nosotros no podemos utilizar un calibre inferior al calibre 14 para hacer instalaciones eléctricas. Entonces, el calibre correspondiente para un cable de 1 amperio, digamos que podría ser un calibre como un 20 pucho, un 26, 28. Con ese podría manejar yo una corriente de 1 amperio. Pero la normativa me dice que mínimo tengo que utilizar calibre 14. Entonces, como vamos nosotros a mirar en nuestra tablita, esto era acá y acá. Y acá. Bien. Entonces, Profe, qué pena. ¿Usted me puede hacer el favor y nos envía esa tablita? Ustedes se acuerdan que yo les envié una que está mejor. Es que esta nomás viene del 18 al 8. Y yo les había Ya. enviado una, y la tenemos por ahí a la mano. Yo les había enviado una donde aparecían casi todos los calibres. Esto debe estar acá. Bueno, la dejo acá buscando y ya miramos. Bueno. Esa que yo les había enviado está más completa. Ok, profe. Acá está. ¿Sí es esta? Esta. Esta esa está en el grupo. Es la capacidad de conducción de corriente para determinados cables. Y acá aparece desde calibre 14 hasta calibre 1000. Sí que es muy grueso. ¿Por qué es de calibre 14? Porque la norma me dice que yo mínimo puedo utilizar un calibre 14, así tenga una corriente muy bajita para instalaciones eléctricas. ¿Listo? Entonces, nosotros veíamos que en el ejercicio la corriente que nos daba era una corriente máxima de 14.9 amperios. ¿Listo? Esa corriente máxima de 14.9 amperios, digamos que sería como hacia atrás sería un calibre 18, 14.9, bueno, un calibre 16, pero como la norma me exige que sea calibre 14 mínimo, entonces yo voy a empezar a calcular mis datos con ese calibre 14. Entonces, digamos que como yo tengo un calibre 14 y ese calibre 14, si yo lo trabajo a 90 grados y si lo trabajo con unas temperaturas ambientes superiores a 30 grados y fuera de eso tengo un factor de agrupamiento, pues ya no voy a poder trabajar la capacidad de ese calibre 14 a 25 amperios, sino menos. ¿Se acuerdan? Que lo multiplicaba por unos factores de corrección. Entonces, lo que yo tengo que entrar a verificar acá es que este calibre 14, aplicándole esos factores de corrección, no vaya a ser inferior a estos 14.9. Eso fue lo que se hizo en esa formulita, en ese caso.
Entonces, digamos que decíamos que como solamente íbamos a mandar un positivo, un neutro, perdón, una fase, un neutro y una tierra por dentro de, de nuestra tubería, pues tendríamos nomás 3 cables. Entonces, si tenemos 3 cables, la norma me decía que el factor de, factor de agrupamiento, el factor de ajuste por agrupamiento, era cuando ya tenía 4 conductores a 6 conductores. Como tengo 3, no aplica factor de agrupamiento, pero sí tengo unos factores de temperatura. Entonces, para el caso del factor de temperatura, nosotros veíamos que, ¿dónde es que está eso? El factor, la temperatura ambiente iba a estar en 34, ¿cierto? Entonces, si la temperatura es de 34, pues yo me voy a mi tablita y mido la temperatura ambiente y sería de 31 a 35, y esos 25 amperios que me maneja el calibre 14, lo multiplico por este factor de corrección. ¿Qué se hizo? Por este factor de corrección. Por este factor de corrección de 0.86, porque lo vamos a trabajar a 90 grados. Y simplemente ese es el análisis que voy a hacer. Entonces, lo que hago es mis 25 amperios los multiplico por 0.96 y me da 24 amperios. Y pues esos 24 amperios pues están más que sobrados para poder trabajar esa corriente, que es 14.9 amperios. Es como el análisis que hago cuando las corrientes son muy bajitas. Si, por el contrario, las corrientes fueran muy altas, un ejemplo, este valor me diera 30 amperios. Ya no sería... ¡Au! Este valor que yo calculé como la corriente máxima para el conductor y todo eso me diera 30 amperios. ¿Qué haríamos nosotros? Pues nos iríamos a nuestra tablita y miraríamos, vean, para 30 amperios, pues podría trabajar yo este calibre 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Para a 90 grados, 30 amperios, me daría calibre número 12. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, el 12 me da los 30 amperios a 90 grados, pero pues como yo tengo que hacerle un factor de corrección a eso, pues yo diría que los 30 grados... ¿qué pasó con esto? Los 30 amperios lo multiplico por mi factor de corrección, que era 0.96, factor por temperatura. Y digo que ese conductor que me aguanta 30 amperios a 90 grados, con el factor de corrección de temperatura ya no lo puedo trabajar a 30 grados, sino a 28.9, 28.8. Entonces no me serviría este. Este me serviría si tuviéramos temperaturas normales, pero pues no tenemos la temperatura tan normal, entonces no me serviría este. Me paso al siguiente, que es un poquito más grueso, el 10, y hago lo mismo. Entonces, si el 10 me aguanta 40 amperios, lo multiplico por 0.96, y la capacidad de ese conductor ya lo puedo trabajar a 38.4. Y como mi corriente máxima es 30, pues estaría adecuado. Esos son los factores de corrección que yo hago cuando la corriente ya es más grande y digamos que el caso más real. Como la corriente es tan bajita, pues hago el caso inverso, ¿no? O sea, mínimo el calibre 14, y a partir de ese calibre 14 hago los factores de corrección y miro si ese valor que me da con factores de corrección es correspondiente a la corriente que voy a manejar. Y si sí es, pues no hay ningún problema. Bien. Otra pregunta.
Profe, una pregunta. Y, digamos, en mi caso, me dieron 3 paneles. Bueno, los cálculos me dieron de 2,78, o sea, aproximados serían 3 paneles. Y en la parte donde dice determinar el punto de conexión final a utilizar, pues yo veía que lo más recomendado para una instalación monofásica es como la segunda opción Sí, del lado opuesto de, mejor dicho, ahí como en la última parte. Si sí. 3 paneles ya tendría que utilizar 2 inversores, ¿cierto? Entonces, ¿esos 2 van en la parte de abajo o, o cómo se podrían ubicar? Gracias. Ok. Eh, no. Digamos que cuando trabajamos nosotros una instalación monofásica, digamos que ya habíamos visto, monofásica es que yo tengo una fase y tengo un neutro. Bueno, y tengo una línea que va a tierra. Esa es una instalación monofásica, fase neutro, básicamente. Entonces, como tú tienes una instalación monofásica en tu casa, digamos que yo por microinversor puedo conectar 2 módulos fotovoltaicos. Entonces, a este micro le conectaría un módulo, daría otro módulo. Bien, a ti te dan 3 y pues digamos que pues vas a utilizar microinversores con estas características que me permitan conectar de a 2. Entonces ya te entrarías a conectar no 3 sino 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esto? El mismo cable que viene para estos microinversores, ese mismo cable me permite a mí llevar hasta 4 microinversores, según la ficha técnica. La ficha técnica, ¿dónde está? La ficha técnica es este. No. Ay, ¿qué se hizo? Acá está. Bien. Entonces, la ficha técnica de este equipo me dice que yo puedo conectar uno, pues los fotovoltaicos, por microinversor, 2 módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Y me dicen que por una línea de trabajo, por una cadena de trabajo, acá le llaman unidades sucursales, perdón, máximas por sucursal, o sea, por línea de trabajo, se referencian a esta línea de trabajo. Máximo yo puedo conectar 4 microinversores y 8 módulos fotovoltaicos. Como a ti te da como a ti te da 4 módulos fotovoltaicos, estamos dentro de ese rango. Entonces, podrías utilizar solamente una línea de conexión de esta. Acá internamente podría, vamos a pintarlo por colorcitos para que quede más bonito. Entonces, internamente ese cable que se ve ahí, ¿qué lleva? Ese cable internamente lleva una línea que es una fase y lleva una línea que es un neutro y lleva otra línea que es una tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a coger esa fase que sale de mi microinversor, sale una fase, acá sale otra fase, y pues
al conectar mediante el conector que me proporciona a mí mi proveedor, voy a conectarlo, o la conexión interna me lo llevaría a una fase. Y esa fase iría a la fase de mi tablero de distribución, de mi caja de tacos. Ahora, el neutro, pues el neutro que sale en microinversor, pues va conectado al neutro que trae internamente el cable conductor, el accesorio, y ese iría conectado al neutro. Y la tierra que trae, pues la tierra del microinversor iría conectado al cable de tierra, iría conectado al cable de tierra, y ese cable de tierra iría conectado a barraje de tierra de mi tablero de distribución. Entonces ahí no tendrías que conectar nada adicional. ¿Por qué? Porque ese conector que viene bueno, venden un conector. El conector que viene ya de marca específico de la empresa, simplemente se conecta al cable que ya venden y ya lleva eso un bus donde me conecta ya internamente por dentro los cables, y yo lo único que tengo que hacer es esto, llevarlo a un tablero de distribución donde van a ver unos tacos. Y pues eso, un taco sería para la fase, otro taco sería para fase, el neutro, y pues iría a un barraje para poder conectar la tierra. Y ese va a ser mi medio de desconexión. ¿Eso en dónde iría ubicado? Pues en este punto y en este punto, antes de llegar a mi punto de conexión de mi tablero de distribución. Eso lo veíamos acá. Ahí. Eso lo veíamos acá. Ah, ok, profe, ya entiendo mejor. Sí. Y, profe, ¿obligatoriamente tienen que ser 4 módulos? Sí, no puedo yo utilizar un elemento de estos, digamos que con nomás un módulo. Tiene que ser 4. Y no, pues no es mucho, digamos que si a ti tus cálculos te dan para 3, pues conectas uno de más y eso trata como de compensar pérdidas. Igual no te más si tú generas un poquito más de electricidad y pues la inyectas, ¿no? Ah, ok, Entonces, profe. tendríamos que trabajarlo en pares, ¿no? O sea, o conectarías 2, o conectarías 4, o conectarías 6. Si metes 3 microinversores, 2 microinversores o un microinversor, pero siempre trabajando en pares. De esta referencia, digamos que para este equipo en específico, viene para conectar 2 módulos por microinversor. Pero puede haber otra marca que sí maneje realmente solamente un módulo por microinversor, un módulo fotovoltaico por microinversor. Lo que pasa es que no lo conozco, no conozco las especificaciones pues, de todos los equipos que hay en el mercado. Digamos que uno conoce lo que más se trabaja, que es o se trabaja AP System o se trabaja en Phase, en microinversores. Pero pues hay otros muchos que hay, sino estas son como las marcas más reconocidas. Profe, una pregunta que también tengo sobre los microinversores. El profe en la clase pasada decía que esos microinversores, el CY600B de AP System, era solamente para monofásico, pero que uno lo podía trabajar trifásico, ¿sí? Estos inversores, sí, el Sí, ese. CBMX o Sí. Ah, sí, eso los puede trabajar uno trifásicos. Digamos que en una línea ya trifásica, pues uno va a tener acá una línea 1, L1, L2 y L3. L1, L2 y L3. Que, bueno, hay R, S o T, que son fases, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3. Y pues obviamente ya es la configuración de los microinversores que uno tenga, pues va a tener, digamos que un microinversor, eso es un sistema trifásico,
un microinversor lo puede trabajar de esta forma. Eso también depende de la disponibilidad de los equipos que uno tenga, ¿no? Si solamente se consigue esta referencia, pues lo trabajaría con esta referencia. Bien, entonces, esta tendría una fase, fase y fase. Tendría que yo trabajar 3 ramales distintos para cada fase, ¿no? Entonces, este iría conectado a la fase 1, este iría conectado a la fase 2 y este iría conectado a la fase 3. Y pues los neutros ya se encontrarían en un barraje y pues los neutros vienen a neutro y este vendría a neutro y este vendría a neutro. ¿Listo? Entonces puedo configurarlos de esta forma y pues ya depende, digamos que acá son 300 vatios por microinversor. Estoy haciendo una inyección equilibrada. A las 3 fases les estoy inyectando 300 vatios a la vez. O podría yo trabajar algunas referencias como esta referencia, que ya es la YC600 normalita, que esa referencia me dice que ya viene a un voltaje de 240, pero yo lo puedo programar lo puedo programar a un voltaje de 220. Entonces yo podría trabajarlo con una distribución en bifásica. Con esa referencia en específico ya maneja en bifásica, recuerdan que son 2 fases y sale un neutro. Entonces acá vamos a tener L1 y vamos a tener L2, 2 fases. Y en un sistema trifásico podría yo trabajarlo de la siguiente forma. O sea, los mismos 3 microinversores, pero con esa especificación. Con esa especificación, acá sale ya L1, L2 y sale un neutro y acá saldría la línea 1 y la línea 2. ¿Listo? Y un neutro. Cuando especifico esto, digamos que no obligatoriamente tiene que ser L1 y L2, porque acá lo voy a simbolizar como L1, L2 y L3. Como ya hay 2 líneas, pues digamos que aclaremos eso. Acá sale línea, 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 línea y sale línea, línea. No lo representemos con números para que no nos confundamos. Esta línea es distinta a esta línea, ¿no? Entonces, la línea que sale por arriba, pues puedo yo conectarlo a la línea 1. Esta línea que sale acá la conecto a la línea 2. Eso es un sistema bifásico, se está pegando a 2 fases. Entre las 2 fases, recordemos que hay 220 voltios. Entre fases, 220 voltios. Ya me pegué a estas y pues este sería el neutro, iría a nuestro barraje de neutro. Listo. Ahora, esta línea saldría conectada a la línea 2, podría ser, y a la línea 3. Listo. Este podría salir a la línea 1 y este podría salir a la línea 3. Estos trabajan a 220, o sea, entre fase y fase va a haber 220. Entonces, estos a la salida no van a ser monofásicos a 110, sino van a ser bifásicos a 220 voltios, todos. Esa es la especificación de mi microinversor, lo puedo trabajar a 220. Digamos que estos son más comerciales, entonces se puede conectar un sistema trifásico con estas características de microinversores, que es otra referencia, pero son bifásicos. Bifásicos. Es otra opción que existe. Bien, ya microinversores o vienen monofásicos o vienen bifásicos. Ya trifásicos no se consiguen. Ya para trifásicos toca un inversor de cadena. Entonces podemos hacer estas múltiples configuraciones ya dependiendo más que todo es la referencia del equipo que tengamos. ¿Listo? Otra pregunta, inquietud, comentario.
profe, uno mirando ahí, esa marca Trina Solar es española. Aquí en Colombia tiene representación. Sí, esos son como los segundos paneles más vendidos en el comercio ahora. Hay una marca que se llama JC, hay esa marca que se llama Trina Solar, hay otra marca que se llama Canadian Solar, y hay otro que se llama como Jinko, que Jinko es China, pero China produce con medio de esta marca unos excelentes módulos fotovoltaicos. Entonces todo lo chino no es malo. Bien, esta es una marca canadiense, son como españoles y esta también es china. Pero digamos que estas marcas son como las más importadas acá en el país. Y son Ok. buenos. Son buenos. Y pues básicamente cuando uno va a comprar un módulo para estas instalaciones que sí me las necesitan certificar, pues uno ya pide el certificado UL, el 1741. Pues para los microinversores, UL 1741, supremamente importante. Eso me lo exige la norma. Para módulos fotovoltaicos, el IS 6047. 6047 me parece. Y el UL sí no me acuerdo cuál es. Pero pues básicamente uno le dice al proveedor, bueno, esos módulos vienen certificados y pues muéstrame el certificado que traen los módulos. Porque ya me lo va a exigir, la norma me lo exige. En instalaciones autónomas no tanto. ¿Alguna otra pregunta? Dice, profe, que se fue el mensaje. Profe, ¿puede haber una incompatibilidad de frecuencias en los inversores conectados como usted lo presenta? Bueno, ¿es una pregunta o una afirmación, don Ángelo? Resulta, digamos, supongamos que es una pregunta. Resulta que eso ya, digamos que lo habíamos tratado en algún punto. Ni las frecuencias ni las fases se pueden ver afectadas. Uno, porque digamos que esto es una onda senoidal de la fase 1, viene desfasada 120 grados respecto a la fase 2, si lo viéramos. Otro color. Y viene otros 120. Así digamos que serían las fases representadas por colores. Tienen un grado de desfase. ¿Qué sucede? Pues que cuando yo conecto un microinversor, el microinversor a la red pública, digamos que esa es una torre de electricidad, a la red pública cuando yo lo conecto, él lo que hace, primero que todo, es tomar una muestra de la señal que trae. Entonces él coge, dice, bueno, esta es mi fase y vamos a mirar cómo internamente viene esa fase. Y toma una muestra tanto en fase como en frecuencia. Entonces él dice, ah, bueno, este viene con la fase 1 que arranca en 0, ¿cierto? Y viene con una frecuencia de 60 Hz. ¿Listo? Entonces toma esa muestra y él dice, bueno, como ya sé que es esta fase y esta frecuencia, y eso no lo toma una sola vez, sino se lo toma muchas veces durante su proceso, lo está testeando constantemente, lo está midiendo constantemente. Él ya dice, bueno, la onda que yo voy a generar para poder inyectar va a ser exactamente igual, con la misma fase, la misma
frecuencia, la misma amplitud, bueno, acá no me quedó tan igual, la misma amplitud, es decir, el mismo voltaje. Entonces, no hay de pronto una probabilidad de que sea afectado tanto por la fase como por la frecuencia, porque todo es muestreado internamente por este aparatico y se sincroniza. Si en algún momento hubo una variación de frecuencia, él la soporta. Lo que sí puede presentarse es fallas, que es básicamente esto. Él me dice que tiene unos parámetros, rango de voltaje a la salida, y es ajustable. Él se ajusta automáticamente desde 90 voltios hasta 160 voltios. Pero digamos que eso ya viene por certificación seteado. O sea, es como el 3% por abajo y el 4% por arriba. Y eso me da un umbral de trabajo que se puede bajar el voltaje más o menos hasta 108 voltios y hacia arriba como hasta el rango de operación. O sea, digamos que si toma como referencia 120 voltios, hacia abajo el microinversor por la norma me trabajaría hasta 108 y hacia arriba me trabajaría como hasta 129 voltios. Esos son parámetros seteados según la norma, la IS 1741. Que dice su rango de operación, si su voltaje es este, sería hacia abajo tanto por ciento, hacia arriba tanto por ciento. Eso sí podría variar. Si en algún momento la señal alterna, la señal que me está entrando de la red pública, llegara en un voltaje de 106 voltios, este aparatico ya se sale de esos parámetros de funcionamiento y se apaga. Marca un error por bajo voltaje. O por el contrario, si marcara 130 voltios, pues se sale del rango de operación ajustable por la norma y me dice falla por alto voltaje. ¿Listo? Si este aparatico también tiene unos parámetros de frecuencia, ¿no? Entonces me dicen que este aparatico trabaja de 57 hasta 62. Entonces, si en algún momento la red pública está en 53 Hz, se sale de su frecuencia de operación, ¿cierto? Y él marca una falla por fuera de frecuencia muy baja o frecuencia muy alta. Eso sí puede ocurrir. Entonces, por eso es importante, antes de que nos aprueben nuestra instalación fotovoltaica, viene el señor de Codensa. Yo hablo de Codensa porque es el que nos compete a nosotros. Viene el señor de Codensa y él toma unas medidas, él toma unos parámetros. Él analiza cómo está el estado de la red pública antes de conectar mi sistema fotovoltaico. Entonces, él coge, desconecta, apaga todo. Como yo tengo un interruptor en esta posición, acá tengo un interruptor, pues bajamos estos tacos y ya me queda desconectado todo mi sistema fotovoltaico. Es el medio de desconexión. Y él toma esas mediciones y me dice, vea, la señal, efectivamente, que nosotros estamos analizando, la señal es como así, como así, como así. Viene con algunos armónicos, o sea, con ruido, está contaminada la señal, y es una señal de estas características. Ahora, prenda el campo fotovoltaico. Entonces usted conecta, sube los tacos, conecta, y puede que la señal mejore o puede que la señal empeore, depende de la calidad de estos equipos. Por eso exigen que estos equipos vengan certificados con la UL 1741, que esa UL 1741 garantiza que este equipo no va a empeorar, señor. Una pregunta, cuando, por ejemplo, en energía común y corriente, Codensa antes de recibir las obras pide las pruebas BLF y los protocolos de los ETS y los PTs. ¿Con la energía fotovoltaica pasa algo igual o no? Sí, él toma parámetros de armónicos y toma parámetros de voltaje, toma todo.
y él mira la calidad de la señal que nosotros vamos a tener acá. Cuando conectamos lo fotovoltaico, vuelve y mide. Y mira qué tanta caída de tensión, qué tantos armónicos hay. Pero digamos que si estos equipos cumplen con esos certificados de calidad, pues a estos equipos ya le hicieron unas pruebas internacionales. Lo que ocurre muchas veces es que pasa de ser una señal de este tipo que viene contaminada con armónicos, ¿cierto? A ser una señal pura. Bueno, que no me quedó tan pura, pero esa es la idea. Que pasa a ser una señal limpia, porque la generación se está dando puntualmente o sea, en el sitio. Entonces eso mejora enormemente la calidad del suministro eléctrico. Bien. Entonces, esos parámetros todos los miden. Eso es un estudio de conexión antes del campo fotovoltaico, antes de darle de alta al campo fotovoltaico para la conexión. Entonces, por eso es importante que todos los equipos cuenten con certificación para que vengan de a muy buena calidad. Si resuelvo más o menos la duda, don Ángel. Ok, profe. Sí, claro, profe. Está excelente. No, ok. Bien, ¿alguna otra duda, inquietud, comentario? Profe, una inquietud, consultando, digamos, el transformador del lugar donde yo voy a hacer la instalación, ahí me aparecía que decía porcentaje de capacidad 0.00, Sí, porcentaje de energía 0.00 y sí. potencia máxima exportable AGS. ¿Qué significa AGS, profe? Pero miramos. Acá. Sí, Autogeneración. también me aparecía 0.0, pero eh, la capacidad del transformador en kilovatios era de 75, o sea, eso es bajito, ¿cierto? No, pues digamos que para una instalación residencial es como la capacidad por un bar, como por 3 barrios, bueno, también el tamaño del barrio, ¿no? Pero más o menos como por cada 3 barrios le dan una capacidad de 75 kilovatios a, al transformador. Hay unos más pequeños que son de 45 kilovatios, eso ya es como para un barrio. Ah, ya. Barrio. Ese valor es el que se multiplica por el 15% según la norma, ¿cierto? Para saber la capacidad que se puede emplear. Sí, señor. Sí, digamos que acá nosotros vemos que la capacidad es de 400. Esto es para un conjunto residencial. Ah, ya. Entonces, 400 los multiplico por 15% y me da 60. Esa sería la capacidad que podría inyectar este conjunto. Listo, profe. Ya no hay más dudas. Ok. ¿Alguna otra duda? Don Orlando. No, profesor, de momento no. Gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, digamos que ya aclarando todo esto, voy a abrir el espacio para que subamos esos trabajos al Classroom, pues con los pantallacitos que les propuse, subidos en este documento que ya los hemos ido desarrollando. Y pues nos veríamos el día lunes. Porfa, les recomiendo, bueno, ya que llegaron otras personas, les recomiendo que suban las actividades faltantes al Classroom para poder, digamos que ya tener algunas notas definitivas para el día lunes. ¿Listo? Profe, Profe, ¿tiene entrega para este trabajo? El día miércoles. Digamos que ya tuvimos de lunes a hoy, que son
4 días, 5 días. bueno, 5 días, y pues damos como el fin de semana, pues el miércoles para que lo terminen. Pero realmente, pues digamos que si lo han estado mirando y cacharreando, no es tan difícil. De pronto con las dudas que aclaramos hoy, ya lo puedan finiquitar o corregir. Pero pues así a vuelo de pájaros, yo creo que se demoran por ahí porque se demoren unas 5 horas haciendo esto. El profe, ¿nos puede hacer el favor y también nos sube la clase de hoy para facilitar el trabajo? Listo, sí, señor. El lunes yo subí la última clase, sí. Sí, Ah, ok. sí, sí. Listo. Listo. Subimos esta clase y para que ustedes queden ahí pendientes de lo que se corrigió. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario? La señora ahí hasta que se comunica con nosotros, pero no se le escucha muy bien. Si nos puedes escribir por el grupo, sería como mucho mejor, señora Ida. Pues bueno, si no es más las dudas, preguntas, inquietudes.